Buenos días, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros en este nuevo día. Yo quería empezar este día agradeciendo a Dios por su bondad y por su misericordia en mi vida a cada mañana. Quería compartir una palabra que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 4, que habla de un pasaje muy conocido, el cual se titula El aceite de la viuda. Nosotros vemos aquí como en el versículo 1 dice la palabra de Dios del capítulo 4. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Y Eliseo le dijo: ¿Qué haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Nosotros vemos aquí a una mujer con una necesidad, como muchos de nosotros podemos tener en nuestra vida a día de hoy. Y nosotros vemos cómo esta mujer reconoce a Eliseo como un hombre de Dios, un hombre que a través de él Dios puede descender una bendición en su vida. Y nosotros vemos como la palabra de Dios dice que clamó a Eliseo. Y aquí ya hay algo que me llama mucho la atención. Esta palabra clamó no significa pedir un favor, no significa llamar la atención, no significa pedir de cualquier manera. Esta palabra en el idioma original quiere decir clamar con intensidad, pedir con intensidad. Y nosotros vemos como esta palabra debe de estar en nuestra vida ante cualquier necesidad. Nosotros tenemos un privilegio, el privilegio de que cuando Jesús encomendó su espíritu, la palabra de Dios dice que el velo se rompió de arriba abajo. Y eso nos dio libre acceso al Padre. La palabra de Dios dice que debemos de acercarnos en plena certidumbre de fe a Dios. Nosotros tenemos ese privilegio de poder directamente clamar a Dios ante nuestra necesidad, como clamó el ciego Bartimeo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Así que hoy en este día yo quiero guardar esta palabra en mi corazón ante cualquier necesidad, cualquier cosa que necesitamos en nuestra vida. Clamemos a Dios, porque nosotros servimos a un Dios que no escucha, que no tiene sus ojos tapados para vernos, ni tiene sus oídos tapados para no oírnos. Clamemos a Dios, porque la palabra de Dios nos dice en el Salmo 50, versículo 15: E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. No vayas buscando favores humanos, aquello que los hombres no pueden solucionar. No vayas buscando estrategias famosas que le han funcionado a otra gente. Nosotros los cristianos debemos de clamar al Señor e invocar el nombre de Jesús en nuestra vida. Y dice la palabra de Dios que Él nos librará y nosotros le honraremos. Jesús dijo en el Evangelio de Jesús, según escribió Mateo: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Muchos de nosotros vivimos cargados, vivimos agobiados, ansiosos. Cuando existe un Dios, cuando tenemos una comunión, cuando tenemos el libre acceso con Dios para pedir y que Dios nos escuche. Así que a partir de hoy, vengamos a liberar ese clamor a los pies del Señor, porque Él es poderoso y misericordioso para escucharnos. Haz como esa viuda justa. Sigue insistiendo y tenga la fe verdadera, la plena certidumbre de fe que si el Señor todavía no providenció, o es porque no es el tiempo todavía, o es porque no es de su voluntad. La palabra de Dios nos dice que la voluntad del Señor es buena, perfecta y agradable. Si lo que tú anhelas, lo que tú deseas, lo que tú clamas al Señor día y noche con insistencia, todavía el Señor no lo ha derramado en tu vida, es porque no es el tiempo o es porque no es bueno para ti. Otra cosa que me llama mucho la atención es que nosotros vemos como el profeta Eliseo pide a esta sierva que trajera lo que tenía en casa. Y la sierva le dijo que solamente tenía
una vasija de aceite. Y nosotros vemos como a través de esa vasija de aceite, el milagro aconteció y muchas vasijas fueron llenas de aceite. La viuda pensaba que no tenía lo suficiente para solucionar su problema. Pero Dios es un Dios especialista en utilizar lo poco que tenemos para bendecir nuestra vida. Ciertamente había un tiempo en el cual había una gran multitud que Jesús le placía alimentar. Y los discípulos decían que no tenían suficiente comida. Y apareció un muchacho que dice la palabra de Dios que tenía 5 panes de cebada y dos pececillos. Y preguntaban más, ¿qué es tan poco para tantas personas? Pero la palabra de Dios dice que Jesús cogió eso que tenía, dio gracias al Señor y el Señor multiplicó. Aquello que nosotros tenemos en nuestra vida es suficiente para suplir nuestra necesidad. Solamente tenemos que ser gratos con aquello que tenemos. Debemos de usar el tiempo que tenemos para buscar al Señor. Debemos de utilizar la presencia de Dios que vive en nosotros para movimentar las bendiciones del Señor en el cielo. Debemos de usar la fe que tenemos para llamar la atención de nuestro Dios. Porque nosotros debemos de tener una fe como esta viuda, una fe que obedezca aunque no entienda. Nosotros vemos que cuando Eliseo pidió que fuera a buscar vasijas para ser llena, ella fue y las buscó, vasijas prestadas. Y nosotros vemos como humanamente podía no tener mucho sentido, pero la palabra del Señor nos dice en Hebreo, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es el galardonador de los que le buscan. Proverbios nos dice, fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Si esta mujer se fuera fiado en su propia prudencia, no fuera visto el milagro acontecer en su vida. Todas esas vasijas llenas de aceite, ese aceite fue vendido y con ese dinero fue pagado a sus acreedores que le querían robar a esos 2 hijos que ella tenía. Entonces vengamos a tener una fe que obedece primero, una fe que no cuestiona, una fe que utiliza lo poco que tiene para buscar el milagro en la presencia de Dios. Entonces nosotros vemos estos 2 puntos principales en este pasaje. Clamar de una manera intensa a nuestro Dios, clamar con insistencia, clamar con fe y tener una fe que obedece primero independientemente de la circunstancia o del panorama. Y hay una tercera cosa que me llama mucho la atención. El aceite seguía corriendo, las vasijas se iban llenando mientras había vasijas disponibles. Hay mucha gente que no está disponible para el Señor. Hay mucha gente que quiere transformación en su vida. Quiere ver la presencia y sentir la presencia del Señor. Quiere ver los milagros acontecer en su vida. Sin una disposición en su vida. Sin estar disponible para el Señor. Una de las mejores cosas que nosotros podemos hacer en nuestra vida es dedicar nuestra vida al Señor. Pasar tiempo en oración, pasar tiempo en lectura de la palabra. Estar disponible para el Señor. Esta viuda se dispuso a los pies del Señor con su clamor, con su fe y con esa vasija disponible delante de la presencia de Dios. Y el aceite, dice la palabra de Dios, que no paró hasta que las vasijas se llenaron. Dios tiene mucho más para nosotros. Dios tiene muchas más bendiciones para tu vida. Dios puede, a través de un clamor, solucionar tu necesidad. Pero nosotros necesitamos clamar intensamente, una fe que obedezca independientemente de las circunstancias, y debemos de estar disponibles con lo que tenemos delante del Señor. Amén. Que esta palabra venga a ser recordada en nuestros corazones cuando venga la dificultad en nuestra vida. Yo quiero hacer una oración para terminar esta palabra en nombre de Jesús. Querido Dios y soberano Padre, en el nombre de Jesús te queremos dar gracias, Señor, por un día más de tu presencia, por un día más de tu misericordia en nuestras vidas.
Queremos pedirte perdón por nuestros pecados y por nuestros fallos y queremos pedirte ayuda para seguir caminando delante de tu presencia. Señor, nosotros hemos visto como un clamor sincero, un clamor intenso en tu presencia mueve tu corazón. Nosotros te pedimos, Señor amado, que a través de tu Espíritu Santo nos venga a dar esa fe inquebrantable, esa fe que actúa independientemente de las circunstancias. Nosotros te pedimos que el Señor venga a poner en nosotros un corazón sincero y disponible delante de ti. Nosotros te pedimos, Señor, en nombre de Jesús, que las ventanas de los cielos vengan a ser abiertas sobre nuestras vidas en esta mañana. Señor, si hay alguien que tiene una necesidad como esa mujer viuda tenía, yo te pido en el nombre de Jesús, yo te clamo, Señor amado, en esta mañana con intensidad delante de tu presencia. Suple esa necesidad, ya sea financiera, ya sea espiritual, ya sea material, ya sea de cualquier tipo, Señor. Ve al encuentro de tu hijo, de tu sierva, de tu siervo. Y en nombre de Jesús sea suplida esa necesidad. Es lo que nosotros te pedimos, Señor, y te agradecemos. Y pedimos un día bendecido en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y nos dé un maravilloso día en su presencia. No te olvides de darle like y compartir y sembrar tu semilla. Que Dios te bendiga.